Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a Portavoz Bíblico, el canal que tiene como propósito convertirse en portavoz de la verdad revelada por Dios en su palabra. Y quisiera compartir contigo una reflexión en esta mañana de domingo. Seguramente a ti como cristiano en algún momento te ha sucedido que has querido tener tu tiempo devocional con Dios, pero has estado pasando por momentos de prueba, de tribulación, y han sido momentos tan duros que al ponerte de rodillas sientes que tus oraciones no salen de la habitación en la que te encuentras. Y es en esos momentos en los que tus emociones comienzan a tener parte en tu vida y comienzan a hablar a tu mente, y es allí donde comienzas a pensar: quizás Dios no me escucha, quizás Dios se ha alejado de mí, o habrá algún pecado que esté cometiendo que quizás por esto estoy pasando por estas pruebas y por estas tribulaciones. Pero déjame decirte, mi hermano, que no siempre que estás pasando por una prueba o una tribulación, pues esto es producto a una desobediencia o a un pecado que has llegado a cometer. Ciertamente nuestros pecados siempre van a traer consecuencias. Ciertamente por nuestros pecados vamos a ser disciplinados por Dios, y las tribulaciones van a ser parte de ese proceso disciplinario. Pero no siempre que estamos pasando por tribulaciones o angustias es por consecuencia de algún pecado, sino que también es parte de nuestro proceso santificador como creyente. Un ejemplo lo podemos ver en la vida de Job. Todos conocemos la historia de Job, y es interesante cómo comienza hablando el libro de Job en el capítulo 1. Si me permite leerle, dice en el capítulo 1, versículo 1 de Job, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y hay algunas palabras que son vitales en este texto y que hablan acerca de cómo era la vida de Job. Dice que Job era hombre perfecto. Y esta palabra es una palabra que queda demasiado grande para cualquier ser humano, pero era la manera en la que el autor describía la integridad de Job, la rectitud de Job. Dice que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Básicamente, esta última frase, apartado del mal, está diciendo que Job era santo, porque eso es lo que significa santidad: ser apartado, ser separado para Dios. Entonces, no siempre que estemos pasando por una tribulación, no siempre que estemos pasando por una aflicción, pues eso significaría de que es por causa de algún pecado que estamos pasando. De pensar así, pues estaríamos afirmando la llamada teología de la retribución. Fue la teología que aplicaron los amigos de Job cuando le visitaron. Es decir, la teología de la retribución es aquella teología que afirma que cuando estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, por aflicciones, es necesariamente por causa de algún pecado. Y vuelvo y les repito, el pecado siempre va a traer consecuencias a nuestras vidas, siempre va a traer disciplina de parte de Dios a nuestras vidas, pero no siempre que estemos pasando por pruebas y tribulaciones pues van a ser por causa de un pecado, sino que es parte también de nuestro proceso santificador en esta tierra. Y estos amigos de Job, pues ellos tenían en su mente la teología de la retribución, al punto que llegaron a decirle a Job, le llegaron a hacer a entender a Job que si él estaba pasando por la situación que estaba pasando, era precisamente por algún pecado. Y es interesante la historia de este hombre. Es muy impactante la historia de este hombre, así es que les invito a todos que puedan ir a su Biblia, puedan leer la historia de Job, y allí vamos a encontrar a un hombre que
como describe en el versículo 1, era un hombre temeroso, era un hombre recto, era un hombre que incluso sin saber si sus hijos habían cometido un pecado en específico, él ofrecía sacrificio y decía, por si de pronto mis hijos han pecado. O sea, era un hombre sumamente temeroso de Dios y que buscaba la rectitud y vivir en integridad. Pero Dios permitió un proceso, un tiempo de prueba en su vida, no precisamente porque Job haya cometido un pecado marcado delante de Dios, sino porque era parte de su proceso de santificación, a tal punto que él llegó a decir al final de su libro, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana quería compartir con ustedes esta breve reflexión, y siempre que vayas a orar y estés pasando por pruebas y tribulaciones o aflicciones, no llegues a concluir que es precisamente porque has cometido algún pecado. No llegues a concluir que Dios se ha alejado de ti. No llegues a concluir que Dios no te escucha. No debes dejarte llevar por la voz de tus emociones. Debes de confiar en las promesas del Señor. Debes vivir por convicción en la palabra del Señor. ¿Qué dice el Salmo 34:15? Que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Entonces Dios ha prometido eso, por lo tanto Dios lo va a cumplir. Cuando sientas que tus oraciones no salen de tu habitación, debes creer y confiar que Dios está escuchando, que Dios está a tu lado, y por lo tanto eso resalta la fidelidad de nuestro Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana, y nuevamente pues te invito a que si no te has suscrito a este canal, pues puedas suscribirte para que puedas asimismo ser partícipe o disfrutar de aquellas reflexiones o devocionales que podamos compartir por medio de este canal. Así es que siéntete bienvenido a Portavoz Bíblico, el canal que tiene como propósito convertirse en portavoz de la verdad revelada por Dios. Que Dios te bendiga.